The Thinkers, estudio creativo. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a una nueva cápsula de análisis. Esta se titula Arde América Latina, ¿qué pasa con las protestas? Y es que la última semana ha sido semana de protestas a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. Tenemos casos como por ejemplo el de Colombia, donde en varias ciudades y principalmente en los núcleos urbanos cercanos a universidades se han escenificado protestas de calles vinculadas al mundo de los estudiantes universitarios. En el caso del Ecuador, hasta hace nada ardía en llamas principalmente su capital Quito por el tema del aumento a los combustibles, de la eliminación de algunos subsidios en determinados tipos de combustibles que a final de cuentas el presidente Lenín Moreno tuvo que básicamente echar atrás para lograr congeniar, para lograr acordar un cese a las protestas con líderes de las comunidades indígenas de ese país. Tenemos casos como el de Chile, que es el que más arde en estos momentos, en ciudades como Santiago y en Valparaíso, donde se han saqueado supermercados, han sido quemadas estaciones de metro, incluso las propias unidades de transporte, muchísimas, decenas de unidades de transporte han sido quemadas en su totalidad. Y esto básicamente porque el presidente Sebastián Piñera ha aumentado en los últimos días el pasaje de metro, por ejemplo, lo que ellos llaman las horas punta, las horas pico. Entiendo que el pasaje de metro en algunos casos costaba 800 pesos y fue elevado en 30 o 50 pesos su costo, cosa que ha sido protestada por comunidades, como ya les digo, de ciudades como Santiago y de Valparaíso. Sin embargo, al igual que en Ecuador, estos aumentos en las tarifas del transporte han sido echados atrás en las últimas horas por el propio presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, nuevamente, las protestas se mantienen en la calle y los actos de vandalismo no cesan. Piñera ha logrado incluso declarar en las últimas horas, aludiendo a la situación como una situación casi que de guerra, y esto lo hace flanqueado con integrantes de las Fuerzas Armadas de Chile. Hay toques de queda, estado de emergencia en Chile y la cosa se complica. Y frente a esas, un punto poco comentado también en Honduras, el hermano del propio presidente, Juan Orlando Hernández, ha sido en días recientes declarado culpable por posesión de estupefacientes, más directamente por delitos de narcotráfico e incluso por posesión de armas de fuego. Esta detención del hermano del presidente de Honduras, repito, Juan Orlando Hernández, ha sido buscada, se ha tratado de capitalizar por la oposición, donde líderes incluso como Mel Zelaya, que ustedes lo recordarán porque fue presidente de ese país, por haber llegado al poder bajo el abanderamiento de uno de los partidos políticos que uno podría catalogar dentro de la escena como antichavistas, luego termina convirtiéndose en un chavista en el poder, tejiendo alianzas con el ALBA, con Chávez en su momento, y que luego termina yéndose del poder. No había un golpe de estado, una rebelión que se produjo militar allá en Honduras, y al día de hoy es uno de esos sospechosos habituales de siempre estar del lado del chavismo. Bueno, Mel Zelaya ha estado llamando en las últimas horas a protestas contra el presidente Juan Orlando Hernández por todo el escándalo de su hermano, que por cierto creo que era congresista en ese país. Entonces tenemos varios países que están sencillamente revueltos al día de hoy. Y frente a ese escenario de caos, frente a ese escenario de distorsión del orden normal de los países, aparecen cosas, ¿no? Aparecen básicamente dos hipótesis de trabajo. La primera tiene que ver con lo natural de la gente que se molesta dentro de un país por la aplicación de determinada política pública de su gobierno, la gente que se molesta frente a la situación y a la perspectiva económica que le ofrece ese gobierno a sus posibilidades de vida, ¿no? Y eso tiene que ser visto como la protesta clásica, la que en la calle la gente expresa porque no se siente bien del todo con los modos y las formas en las que está viviendo dentro de ese país. Esa es la primera hipótesis de trabajo. La segunda tiene que ver más con lo que no se ve, lo que no es tan aparente, y con lo que podría estar detrás de movimientos que no son del todo espontáneos, que obedecen más a patrones organizados para subvertir el orden de los países, que obedecen más a agendas que incluso no están enmarcadas solamente en las geografías nacionales de cada uno de estos países, sino que tienen puntos de coincidencia para adelantar un plan mayor, para adelantar un problema o para generar un problema continental. Y sobre esa segunda hipótesis de trabajo,
Por ejemplo, hay que comentar cosas como la ocurrida, y esto lo han señalado varios analistas en Twitter, por ejemplo, la ocurrida a mediados de este año, en julio específicamente de este año, con la llamada reunión del Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es básicamente una reunión de líderes, que no de partidos políticos, que se produce en la ciudad de Puebla, en México, y tiene esa típica agenda de la izquierda latinoamericana, que te propone cosas como frenar a la derecha conservadora en el continente, proponer una agenda progresista que considere la justicia social, los derechos humanos, etcétera, etcétera, para las gentes de estos lados del mundo. Y además, bueno, pronunciarse también, ¿por qué no? Esto nos toca especialmente a los venezolanos, sobre la situación política de Venezuela. El Grupo de Puebla ha fijado una posición donde dice que está en contra de la intervención de potencias, de la intervención incluso armada, de la intervención militar y de la resolución conflictiva o bélica del tema venezolano. Y lo que apuesta el Grupo de Puebla es a la construcción de un diálogo, de una solución concordada, etcétera, etcétera, sobre el caso venezolano. Esto le suena mucho a la gente a propósito de los diálogos que se han dado en Venezuela, infructuosos siempre, como es habitual, y sobre una agenda que en realidad no puede ser adelantada, que es una agenda de entendimiento con el chavismo, porque eso no existe. Una agenda de paz, una agenda de resolución electoral incluso del conflicto. Bueno, a eso apuesta el Grupo de Puebla. ¿Y quiénes son los que le dan carne y hueso a ese Grupo de Puebla? Bueno, entre los invitados le leo preliminarmente la lista, ¿no? Ernesto Samper, por Colombia. Fernando Lugo, aquel sacerdote que fue presidente del Paraguay. Alberto Fernández, que es el virtual presidente, nuevo presidente de la República Argentina, de la mano del kirchnerismo. José Miguel Insulza, que como ustedes saben fue el secretario anterior de la OEA, chileno. Estuvo invitado, por ejemplo, Leonel Fernández, que acaba de romper con el partido, el PLD, el partido que era prácticamente el partido hegemónico en el sistema político dominicano, y que ha sido aliado circunstancial del chavismo en muchas ocasiones, incluso en instancias de diálogo internacional. Fernando Haddad, que era el abanderado del Partido de los Trabajadores en Brasil, es decir, del lulismo, y así hasta llegar hasta José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, que estuvo invitado y entiendo que participó de esas reuniones. El Grupo de Puebla, ¿qué se teme con el Grupo de Puebla? Bueno, además tiene una reunión pautada ahorita en noviembre de 2019 en Argentina, donde se pretende que se vuelvan a reunir. ¿Qué se teme con el Grupo de Puebla? Que bueno, que pueda ser uno de esos brazos organizativos más, tipo Foro de Sao Paulo, aunque aquí no estamos. El Foro de Sao Paulo generalmente lo que tiende a agrupar es a partidos políticos y tiende a hacer una agenda como más beligerante, más abierta. El Grupo de Puebla se tiende a pensar de que podría estar utilizando a personalidades, incluso dentro del campo de la socialdemocracia, que no sean tan vinculados con la izquierda pura y dura, para nuevamente generar políticas de desestabilización en la región. Número uno, para frenar las iniciativas del Grupo de Lima. Número dos, para buscar que los gobernantes y los gobiernos de izquierda nuevamente asuman el poder en distintos países de América Latina. Y a final de cuentas, bueno, para hacer frente o para generar todo un clima de desestabilización en la región. Esa es una sospecha que hay con el Grupo de Puebla. Sin embargo, en el campo de la sospecha también está la reunión que hubo a mediados de año del Foro de Sao Paulo, propiamente dicho, y esta se llevó a cabo en Caracas, como ustedes saben. De hecho, hay un video del Foro de Sao Paulo, de sus peligros, de sus iniciativas, incluso en mi canal, ustedes lo pueden ver, lo voy a dejar en la caja de la descripción para que lo vean si no lo han visto, sobre lo que podría ser esos peligros, ¿no? Que se cierren sobre el continente, en una agenda que desde los años 90 ha venido cabalgando el continente, sobre todo de la mano de Fidel Castro, que ya no está, pero que luego ha dejado toda una especie de manual de teoría sobre cómo convertir a América Latina en un infierno. Nicolás Maduro, en días recientes, se ha desvinculado por una parte de las protestas. Nicolás Maduro ha dicho: yo no tengo nada que ver con las protestas. Se están diciendo tonterías. Por ejemplo, el estúpido, así dijo, de Lenín Moreno en Ecuador, no sabe qué hacer con sus protestas y entonces dijo que yo era el culpable de esas protestas. Y yo no tengo nada que ver con eso. Pero sin embargo, esto lo ha hecho Nicolás Maduro el último domingo, el domingo 20 de octubre. Nicolás Maduro ha dicho también cosas como:
A propósito del Foro de Sao Paulo, el plan va perfecto, ustedes me entienden. Todas las metas que nos hemos puesto en el Foro de Sao Paulo se han realizado y así debemos seguir. Esto es producto de la unión de los movimientos sociales revolucionarios de toda América Latina, el Caribe y el mundo. Estamos revitalizados, está diciendo Nicolás Maduro. Bueno, Diosdado Cabello ha dicho cosas como: esos países van a reventar porque tienen una sobredosis de neoliberalismo y eso no lo aguanta nadie. Es apenas una brisita, lo que viene es un huracán. Sobre el tema de las manifestaciones ha dicho Diosdado Cabello, ¿no? Julio Borges, por su parte, que es el canciller de Guaidó, ha dicho que, y no ha tenido empacho en calificar lo que está ocurriendo en Chile como una maniobra orquestada por el propio Nicolás Maduro. Y sobre estas dos hipótesis de trabajo, reitero, una que tiene que ver con el sentimiento natural que se produce en los pueblos frente a la inconformidad de lo que es su modo de vida, su estado de vida, la perspectiva incluso de futuro que tiene. Y una segunda hipótesis que tiene que ver con el Grupo de Puebla, con el Foro de Sao Paulo, con la agenda de la izquierda latinoamericana, siempre empeñada en subvertir el orden, y con Venezuela como propiciante de todas estas protestas. Yo me voy a quedar con un análisis intermedio, ¿no? Número uno, tienen ustedes que tanto en Chile como en Colombia, como en el propio Ecuador, con Lenín Moreno, por ejemplo, Chile y Ecuador son dos casos paradigmáticos. En los dos países ya se han echado atrás las medidas que se pretendían adelantar. Por cierto, más o menos como tuvo que hacer el presidente Pérez en el año 89 frente a las protestas del Caracazo, que al día de hoy todavía no sabemos, para quienes hemos leído bien la historia, si son del todo espontáneas o fueron de todo espontáneas o tenían algún componente de premeditación, de organización, de alevosía frente a la subversión del orden público en aquel momento. Pérez tuvo que hacer lo mismo que hicieron Lenín y que hizo Sebastián Piñera en Chile, echar atrás buena parte de las medidas que estaba tratando de adelantar. Bueno, frente a eso hay una reflexión. Los gobiernos democráticos, los que están enmarcados dentro de lo que uno podría llamar los principios de la democracia liberal, imperio de la ley, sometimiento periódico a elecciones, independencia entre los poderes públicos, es decir, los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, básicamente. Estos son los tres esenciales. Esos gobiernos, bueno, y además todo eso enmarcado en una economía que al menos es de mercado, puede tener atenuantes, pero que es una economía de mercado. Esos gobiernos generalmente, por las propias condiciones del régimen político en el que actúan, tienen que satisfacer las demandas de sus electores. Los electores son a final de cuentas quienes controlan la continuidad o no del gobierno en el poder. Y en ese sentido, cuando se producen este tipo de cosas, los gobiernos generalmente ante la protesta tienen que ceder, si no todo, parte de lo que han pactado como intentos de reforma en la agenda. Y eso ha ocurrido, repito, en el caso de Chile y en el caso del Ecuador. Estos gobiernos han tenido que ceder. ¿Qué ocurrió en Venezuela en su momento? Donde estoy seguro que el clima de protesta es que fue por lo menos 10 o 20 veces más intenso de lo que está haciendo en Chile y lo que está haciendo en el Ecuador, lo que fue en el Ecuador en los últimos días. Que teníamos un gobierno que evidentemente no es democrático y le da igual lo que digan los electores, lo que digan en cuanto a demandas el pueblo. Y en ese sentido tiene que el régimen buscar es más bien su perpetuación en el poder, y en ese sentido puede no escatimar en recursos para perpetuarse en el poder, como de hecho no lo hizo. Mataron a más de 100 personas en el año 2017 y están dispuestos a seguir matando. Eso es lo que ocurre en los gobiernos no democráticos. Entonces allí tenemos, lamentablemente y de manera paradójica, una debilidad de los regímenes políticos enmarcados dentro de la democracia liberal, que es que tienden a ser muy susceptibles a las demandas de la gente. En ese sentido, uno tiene que ver la otra cara de la moneda, y es cuánto de cierto hay en este clima de la desestabilización provocada, de la desestabilización inducida desde fuera, la desestabilización creada por Nicolás Maduro y por el chavismo en América Latina. Bueno, en ese sentido, uno no tiene todos los pelos del burro en la mano para decir Nicolás Maduro es el que tiene el clima de violencia en Santiago de Chile. Uno no tiene todos los elementos de juicio a la mano para decir Nicolás Maduro es el que efectuó esas protestas multitudinarias que había en Quito, donde Lenín Moreno tuvo que incluso retirarse del Palacio de Gobierno y mudar la sede gubernativa a Guayaquil, si mi memoria no falla. Sin embargo, aunque uno no tenga todos los elementos de juicio a la mano, uno conoce la actitud del pasajero. Por la maleta se conoce al pasajero, decían en algún momento. Y en larga data,
estos movimientos de izquierda a través de foros organizativos muy subestimados por el común de los latinoamericanos, como el Foro de Sao Paulo, y ahora como este Foro de Puebla, el Grupo de Puebla, que yo les he descrito al principio de esta cápsula, tienen esa tendencia a subvertir el orden y a no escatimar en recursos para hacerlo. Y lo que yo creo que sí se puede tomar como una certeza, más allá de las especulaciones, es que el discurso amparado en esa cultura política latinoamericana de la miseria, en esa cultura política del peticionismo al Estado, de echarle y cargarle las culpas a las élites económicas, de decir que nosotros como latinoamericanos merecemos tener cosas sin pagarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esto sabemos mucho los venezolanos, que tenemos esa extraña y nociva relación con el Estado desde hace décadas. Lo que tienden a hacer estos movimientos de izquierdas es al menos aprovechar cualquier grieta del sistema y sobre todo la democracia liberal para calar su discurso, para hacer calar sus ansias de poder. Entonces, frente a eso, tenemos una sospecha que es cierta. Aquí no hay elementos despreciables para decir no, que lo del Grupo de Puebla, que lo del Foro de Sao Paulo es teoría de la conspiración, que es que se está exagerando cuando se dice que Nicolás Maduro podría tener la mano metida en estas protestas. No es, en modo alguno, amigos míos, una cosa que pueda despacharse tan fácilmente. No se puede decir que es que no existen elementos para protestar allá, o que la protesta no puede tener elementos espontáneos, pero tampoco se puede decir que es que Nicolás Maduro de plano no está metido en eso. Creo que en todo caso lo que se puede decir es, repito, que se están aprovechando las grietas del sistema, estas grandes grietas que deja siempre la democracia liberal, en mi caso, desde mi perspectiva, para bien, para que se canalicen las demandas democráticas de la gente, pero se están aprovechando no en el sentido democrático, se están aprovechando para que movimientos que están divorciados, porque esto es lo peor, estos movimientos que reclaman cuando estuvieron en el gobierno, por ejemplo, cuando estuvo Rafael Correa en el gobierno, lo que hizo fue acabar con la economía del Ecuador y la herencia que tiene Lenín Moreno en términos económicos y lo que propicia. Todo el problema económico con el FMI, por ejemplo, es consecuencia del gobierno de Rafael Correa y su endeudamiento por más de 10 años. Que estos movimientos, cuando estuvieron en el poder, porque Alberto Fernández y el kirchnerismo también han estado en el poder en Argentina, lo que han hecho es todo lo contrario a lo que predican y han dejado a los países devastados para que luego vengan una partida, y me perdonan el lenguaje, una partida de pendejos de la llamada izquierda o de la llamada derecha latinoamericana, que no es cosa que exista claramente definida, tengan que pagar los platos rotos de estas malas actuaciones. Entonces son aprovechadas esas grietas siempre para cabalgar en el poder, pero hacerlo de la manera desleal, tras la sombra, con la puñalada trapera. Esto es lo que veo yo de América Latina y sus protestas. Vamos a seguir muy de cerca todo lo que está ocurriendo con esta concatenación espontánea, no tan espontánea, de protestas en América Latina. Lo vamos a seguir muy de cerca en próximas cápsulas de análisis, en próximos contenidos que vamos a estar divulgando en el canal. Sin mucho más que decirles, les agradezco de manera especial que se sigan suscribiendo al canal, que sigan activando la campanita de notificaciones, que sigan dándole like a los videos para que mucha más gente los pueda ver y esencialmente que puedan difundirlos a través de sus redes sociales de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, para que sus conocidos, sus familiares, sus amigos puedan tener acceso a estos contenidos e informarse sobre lo que está ocurriendo en el panorama político, ya no solo de Venezuela, sino de nuestra Latinoamérica. Hasta la próxima.